Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Maui Moreno y aquí ando con Rosario Elías. Rosario, bienvenida. Me hace mucha ilusión que hablemos tú y yo hoy. ¿Cómo estás? Hola Maggie, muchas gracias. Gracias por darme este espacio. Sabes que te admiro mucho, así que estoy súper contenta de estar acá. Genial. Y yo de hablar contigo. Con Rosario hemos intercambiado emails a lo largo del tiempo y ya sabéis que una sección o un objetivo, una parte de este podcast es precisamente dar voz a las madres. Es tener conversaciones honestas, cándidas, abiertas y totalmente informales sobre lo que supone la experiencia de tener una maternidad atípica, y para eso estamos aquí hoy Rosario y yo. Vamos a hablar de su experiencia. Ella es argentina, vive en Francia, nos acabamos de enterar de que vive en una ciudad francesa en la que yo viví cuando era muy jovencita y que es muy bonita, que se llama Grenoble, que está en los Alpes, en la zona de los Alpes franceses, pero ella es argentina, está casada con un francés y tienen dos peques. Pero cuéntanos, Rosario, de tu hijo Valentín, que tiene diagnóstico de TEA. ¿Cómo fue el comienzo de ese viaje? ¿Estabais ya en Francia o en Europa? ¿Estabais en Argentina? Cuéntanos cómo surgió todo eso. Bien, bueno, fue bastante particular. Estábamos viviendo en Argentina todavía, fue en el 2020, encima en medio de el COVID. Explotó el COVID y explotó al mismo tiempo mi vida, se puede decir. Justo el papá había venido a Francia a trabajar 3 meses, con lo cual yo me había quedado sola con Valentín. Valentín estaba por cumplir sus 2 añitos y bueno, empezamos a notar algunas diferencias. Sinceramente yo era completamente ignorante en el tema, lo cual me lamento mucho en este momento de haberlo sido. Mi hermana psicóloga me dijo, ¿por qué no haces una consulta? Y yo entendí que era porque Valentín no estaba hablando todavía. Luego entendí que no tenía nada que ver el hecho del bilingüismo, ¿no? Porque el papá le hablaba en francés y yo en español. Y bueno, y así fue como yo pensaba que tenía que ver una fonoaudióloga y ella me dijo, no, fíjate esta psicóloga del desarrollo, y ahí se me dispararon todas las preguntas y entendí todo en 2 segundos. Sinceramente no lo vi antes porque yo desconocía sobre la condición. Entonces el impacto fue aún mucho más duro y difícil, ni hablar, además faltaba el papá, pero fue muy choqueante por eso, digamos. Por eso me parece tan importante informar, visibilizar, sobre todo para entender, que obviamente lo entendí con el tiempo, de que no tenía por qué ser un problema, ¿no? Descubrir el autismo en mi hijo, pero en ese momento, con la ignorancia, se rompe el castillo que nos construimos, ¿no? En los sueños, y hay que volver a construirlo de otra manera. Entonces fue súper difícil. Y a partir de ahí, igualmente, fue un proceso largo porque en Argentina empecé a ver distintos especialistas, ninguno me confirmaba el diagnóstico a esa edad. Yo estaba segura que había algo, pero digamos, me quedaba con la duda. Si alguien decía no, bueno, me aferraba, digamos, a que no, pero sabía internamente que Valentín tenía una diferencia. Y finalmente, en medio del COVID también, ya a fines de 2020, nos mudamos a Francia por una oportunidad laboral del papá, y el diagnóstico oficial llegó acá a principios de 2021. Yo ya estaba embarazada de mi segundo bebé, con lo cual una mezcla de emociones fuertísima, y ahí empezó el viaje, digamos. Mira, has comentado el tema del bilingüismo y simplemente quiero hacer aquí un recordatorio de que tenéis el episodio 71 en el que hablo con Ana María Jaramillo sobre el tema del bilingüismo y el autismo o las neurodivergencias en general.
Rosario, esto pasa mucho, me pasó a mí. Nosotros también estábamos educando a nuestro hijo, yo le hablaba solo en castellano, en español, su padre le hablaba solo en inglés, vivíamos en el Reino Unido y entonces este retraso de desarrollo del lenguaje, pues todo el mundo lo atribuía a eso, a que era chico, varón y a que Sí, se le estaba educando de manera bilingüe, ¿vale? Entonces, sí. súper importante, de alguna manera, ya sean personas que viven en Europa, que no son de Europa o que están casadas con una persona que es de otra nacionalidad y que tiene otro lenguaje, encuentro que hay muchas madres que se encuentran en esta situación, ¿eh? Sí. De pensar que el retraso del lenguaje tiene que ver con el tema del bilingüismo o no. Y no. También sabemos que, por supuesto, no todos los niños que luego, o jóvenes que luego reciben un diagnóstico de autismo, de TEA, tienen retrasos en el habla, algunos no. Entonces, pero sí que es verdad que el tema del retraso en el habla suele ser pues como una de las banderas rojas más evidentes, ¿no? Totalmente, pero también después estudiando, obviamente, yo entendí que el hecho de hablar, o sea, no era solamente eso, sino la falta de comunicación, de intención comunicativa, era lo más evidente en Valentín, o sea que el hecho de hablar, incluso decía palabras, pero no era, y por supuesto, y no era, no lo podíamos alegar al bilingüismo. Además, Exacto. luego tuvimos otro hijo que empezó a hablar súper rápido, hablándole, digamos, comportándonos de la misma manera. Entonces, bueno, esa fue Totalmente. mi sospecha por ignorante en el tema. Pero Sí, Valentín tenía todas las señales en realidad, solo que yo no las conocía. exacto. Y también quería hacer una breve pausa sobre eso que has dicho, ¿no? De esta ignorancia. Y creo que esto también es muy importante resaltarlo, porque yo también la tenía. Al final, a no ser que tú misma en tu ámbito profesional te dediques a la Mm, docencia, y tampoco esto es garantía de que estés con el radar bien puesto a nivel de neurodivergencia y de neurodiversidad, pero a no ser que te dediques en el ámbito docente, en el ámbito médico, y sobre todo específicamente a trabajar en temas de diagnóstico clínico, la, no es fácil, es que no, no conocemos, o sea, no claro. hay cultura, no hay, ¿cómo te diría yo? No, yo muchas veces digo, es un analfabetismo el que tenemos, que es muy general en muchos ámbitos que están unidos, como por ejemplo la gestión emocional, como por ejemplo la neurodiversidad y el desarrollo humano, en la infancia sobre todo, desde una perspectiva mucho más actualizada. Ya sin ni Ujú, siquiera entrar específicamente en el diagnóstico concreto del ujú. autismo, pero es que hasta hace no tanto a las personas con dislexia se las consideraba estúpidas, pensaban que era un problema cognitivo, ¿no? Entonces, y esto hasta hace no tanto, ¿vale? Entonces, realmente hay un analfabetismo. Entonces, yo creo que también de cara a nuestro propio bienestar es muy importante entender que, a no ser que nos dediquemos a ello profesionalmente o que tengamos la experiencia de un familiar muy cercano o el Claro, hijo de una amiga muy cercana ahí, todos vamos a empezar desde cero. Todos vamos a empezar claro. también desde los estereotipos y desde Mm. los mitos y las falsedades digamos, falta de actualizaciones que todos tenemos, que está basado Total, en películas, sí. en series. Porque a mí ahora me da la impresión de que conozco miles y miles de niños autistas, que cómo alguien no va a saber lo que es el autismo, porque ahora sí todo mi entorno lo conoce, claro, porque estoy conectada con gente que pasa por la misma situación, etcétera. Igual pienso que sí, que con el tiempo se va dando más difusión y visibilidad. Esto, lo mío no fue hace tanto, fue hace 4 años, 3 y medio, pero bueno, en ese momento, tal cual, yo no sabía lo que era el autismo, a mí me mencionaron la palabra autismo y se me vino una película, realmente ignorancia total, lo cual lamento muchísimo y me gustaría trabajar también en algún momento para, para que haya más información. También a nivel pediátrico, los controles típicos, al menos en Argentina, digamos, son bastante limitados a peso, altura, digamos, falta todavía mucho. Y bueno, por eso fue tan difícil también y lo lamento tanto, pero como vos decís, bueno, fue lo que fue, era lo que yo era en ese momento y ahora es diferente.
Exacto, y ahí nos tenemos que quedar. Y de hecho muchas veces digo, lo queramos o no, al final acabaremos siendo activistas en aras Sí, de el mejor conocimiento de la neurodiversidad y por supuesto el autismo en concreto, si ese es el diagnóstico que tienen nuestros hijos, porque al final todos nos beneficiamos de estar actualizados. Y de nuevo, muchas personas con las mejores intenciones se sienten incompetentes, porque lo son. sí, Entonces, no sí. hace falta ser especialista, no hace falta ahora tener que saber de todos estos diagnósticos, no, de esta sopa de letras en muchos casos, no, pero sí actualizarnos, definitivamente. Así que cuéntanos, ahora Valentín tiene 6 años Sí. y entonces, ¿cómo ha sido toda esa búsqueda inicial de acompañamiento, de terapias, de abordajes, porque además en Ujú. vuestro caso era precisamente después de una mudanza internacional, entonces ahí había Sí. muchos temas, ¿no? Sí, fue muy difícil, fueron de hecho hasta ahora los años más difíciles de mi vida porque en medio de una mudanza, de la cual yo siempre digo, no me di cuenta que me mudé, quizás si no, no lo hubiera hecho, no, mentira. Me mudé en medio de un caos, la verdad. Llegamos acá y bueno, yo enseguida por mi modo de ser, enseguida empecé a buscar qué terapias, cómo lo ayudo a estudiar, puse manos a la obra. eh, a tal punto que, bueno, me estresé muchísimo porque sentí que no llegaba a darle a Valentín todos los apoyos que él necesitaba. Me volví loca, o sea, estudiaba a las 3 de la mañana, hacía cursos para padres, un poco porque es mi modo de ser, o sea, uno como madre pasa por todas las etapas de, ¿no? Bueno, de duelo, negación, después aceptación, después eh, puesta en marcha, ¿no? Pero era mi manera de hacer algo, de sentirme bien. Y en esa búsqueda constante de buscar qué le falta, qué hago, qué terapeuta, encima de todo viendo las faltas, porque obviamente las cosas no son perfectas, a nivel escolar nunca me cerraron demasiadas las opciones, después tuvimos una opción mejor, pero bueno, al principio la escolarización fue muy difícil, y ver eso a mí me parecía injusto, me partía al medio y yo como mamá necesitaba compensar. Bueno, no está recibiendo la terapia, que no tiene todavía fonoaudióloga, bueno, yo le voy a hacer de fonoaudióloga. Entonces, bueno, y al mismo tiempo con un bebé, familia lejos, fueron años muy difíciles a nivel personal. Por suerte mi marido, bueno, creo que al final para lo que es la paternidad de Valentín, hacemos un buen equipo porque él tiene, bueno, una mirada totalmente diferente, él nunca dejó de jugar en el piso con Valentín y pasarla bien, yo estaba como muy abocada a las terapias, lo que falta, las rutinas, los apoyos visuales, que también entiendo que por supuesto era y es y va a seguir siendo necesario y alguien tiene que pensar en eso, pero me perdí completamente en ese modo de qué falta y o sea, dejé de conectar con Valentina, además que me costaba porque tuve que aprender a conectar con él del modo que él podía, ¿no? Y eso fue muy doloroso, porque sentía que todo el tiempo yo tenía que arreglar o enseñarle algo a Valentín, entonces era un modo de obligación, de qué falta, y bueno, pagué un precio muy caro por eso. Por suerte, con el tiempo, creo que es el factor más importante, el tiempo, el estudiar, el alinearme con el paradigma de la neurodiversidad, que no es tan fácil porque por lo menos acá en Francia están muy retrasados en muchos aspectos, ¿no? Pero pude, por suerte, a través de Internet, conectar con muy buenos profesionales que me han ayudado a ver las cosas de otra manera, tanto con Valentín, como por ejemplo, que siempre lo digo, la terapia PAC, me ayudó un montón, para mí fue un antes y un después, a entender que lo primero es la conexión, terapias personales para mí, psicoterapia, haberte encontrado a vos, Maggie, de verdad fue un antes y un después. Y bueno, todo eso me
me terminó transformando con el tiempo y pude como hacer un clic que lo sigo haciendo porque esto no está ganado, esto es un trabajo del día a día, es luchar contra algunos pensamientos que tengo por mi modo de ser, pero entendí que a Valentín eh, no hay nada que cambiarle, digamos. Y todo cambia cuando llegamos a ese punto. Todo cambia. Es que es una cosa que parece tan sencilla y al final, en casi todas, en nuestros recorridos personales, en nuestras propias maternidades, podemos llegar a un punto en el que echamos la vista atrás y muchas veces nos viene el pensamiento de, pero ¿cómo he perdido yo tanto tiempo? Tanto tiempo en ese sentido de tanta energía, tanto sufrimiento, en realmente no solamente aceptar esta situación, por supuesto, y el diagnóstico y todo lo que eso conlleva en un primer momento, sino también aceptar de una manera muy profunda, y a veces cuesta explicarlo, que nuestro hijo es como es y no hay nada que cambiar. Por supuesto que hay muchas cosas en las que apoyarles, como cualquier niño que está adquiriendo habilidades, que está adquiriendo herramientas, que está adquiriendo experiencias, pero no hay nada que esencialmente cambiar en ellos. Totalmente. No hay nada roto, no hay nada que reparar. Cuando yo pude entender eso y todavía cuando recuerdo eso, la mochila se hace más liviana. Deja de pesar tanto. Cuando lo miro y digo, pero es como es, lo amo como es y, y vamos a hacer las adaptaciones que sean necesarias, pero yo quiero disfrutarlo, yo no quiero pasar mis días eh, pensando solo en lo que falta, porque el tiempo se pasa, ¿vale? Todavía es chiquito, lo quiero disfrutar. Y cuando realmente conecto de esa manera y me olvido un poco de todo eso, ¿no? Que me parece que hace falta, es cuando más disfruto. Entonces, es como volver a lo esencial, y eso es lo que a mí Valentín me ha enseñado. Porque cuando yo estaba tan abrumada con qué falta, qué terapia, porque de verdad, bueno, Vale necesita muchos apoyos todavía, un poco porque es chico, un poco porque todavía no damos con, él está en proceso de pasar del jardín maternal a la escuela. Justamente hoy te cuento una anécdota que estábamos en lista de espera de un instituto especializado y nos dijeron que no hay lugar y me dolió porque, bueno, en la escuela ordinaria con acompañante, por lo menos en esta, sabemos que no es lo más adaptado para él, pero bueno, tratando de recalcular y de pensar las cosas como las he aprendido en el último tiempo, yo misma, que aprendí a cuestionármelo todo, como vos siempre decís, digo, vamos a seguir buscando mejores soluciones, por supuesto que sí, pero a ver, ¿qué es lo más importante para Valentín? ¿Qué es? ¿Es la escuela? Es importante, claro, pero lo esencial lo tiene, ya lo tiene, que somos nosotros, aceptándolo tal cual es, amándolo tal cual es, sin quererle cambiar nada de su esencia, ¿no? Ese modo de conectar respetuoso y en esa línea vamos, con mi marido, tratando de encontrar terapeutas y gente que se relacione con él de ese modo, que por suerte hay personas así, no son las más, al menos acá, pero en esa línea vamos y se puede, y, y Valen puede estar bien, así que es, trato de quedarme con eso, ¿no? Por supuesto que todos los apoyos, soy la primera que los está pensando, organizando, planeando, pero no me intento todo el tiempo no perderme en eso y volver a, bueno, lo más importante lo tenemos, porque si no, no se puede. No, y de verdad, qué punto tan importante precisamente ese, que de hecho tendría que ser también como un mantra. Lo más importante ya lo tiene. Y lo más importante es en lo que nos tenemos que enfocar, porque además eso sí depende de nosotros, que es este hogar, es tener un hogar, un entorno que sea nutritivo, que sea potenciante o potenciador, que sea de conexión, que sea de eh, aceptación radical. O sea, porque es que realmente hay que ponerle el adjetivo o el adverbio, Sí, es radical, o sea, hay que hacerlo sí, sí. radicalmente, hay que aceptar radicalmente. Y eso cuesta mucho más que decir,
Bueno, sí, mi hijo tiene autismo y lo acepto que tiene autismo. Bueno, es que eso es un hecho. No es que lo aceptes o no, es que esa es la realidad. Pero en la parte emocional, esa parte emocional es muy fundamental porque si no, la conexión siempre va a estar dificultada. Y de hecho, la conexión se dificulta entre los seres humanos por muchas razones contextuales y circunstanciales en muchos momentos del día. Vamos a ver, no es que aquí se trate de llegar a una especie de nirvana de conexión constante, eso es imposible, porque además todos tenemos que desconectarnos también de vez en cuando del entorno social, ¿no? O sea, quiero decir, de la interacción social. Pero la conexión, digamos, nutritiva, la que realmente fomenta el tipo de habilidades que queremos apoyar a nuestros hijos, ese tipo de conexión requiere que les veamos tal y como son y que les veamos tal y como son en este momento. Y también quiero recordar a los que nos estáis escuchando que en el capítulo 145, en el episodio 145, hablé con Julia Robles sobre el método PACT y es un método que nosotros también hemos hecho, bueno, un abordaje. Maravilloso. Es maravilloso, realmente, porque de nuevo, creo que es uno de estos abordajes que hay varios más, ¿no? Pero que realmente te confrontan, te ponen el espejo delante y te dicen, ¿qué aportas tú o qué no aportas de cara a la conexión con tu hijo? Con lo cual también te están dando herramientas a ti, a nosotros, a los Total. padres, A mí precisamente en para... ese punto, Exacto. sí. A mí en ese punto me pareció extraordinario el abordaje de PAC, porque fue la primera vez que Valentín no tenía que hacer nada, no estaba siendo evaluado ni nada, él solo tenía que jugar a su manera y era yo la que tenía que aprender y a partir de ahí, de generar esa conexión, llegaba el aprendizaje. Entonces sí, para mí fue un antes y un después descubrir ese tipo bueno, terapias, pero modos de vincularme también, porque para mí fue como un cambio de filosofía de vida para con Valentín. Totalmente, y es un cambio de filosofía que te acompaña para el resto de la maternidad. Que Sí, no es que, no es que digas, bueno, yo he hecho este programa o hemos hecho este abordaje y luego se acabó porque el niño ya pues presta más atención. Bueno, no, pero es que el tema es este, que esto es un tema esto es un cambio de paradigma, es un cambio de mirada que sí, hace que la conexión se fomente de manera auténtica, de manera segura a lo largo de la vida, sean niños de 6 años, sean niños de 2, sean jóvenes de 32 o adultos ya. O sea, que decir, da igual, es lo mismo. Es un músculo que estamos entrenando y que nos va a servir, que les va a servir también a nuestros hijos para el resto de la vida y para acompañarlos, precisamente para poder tener ese rol como padres y madres, sean cuales sean las circunstancias, ¿no? Entonces, volvamos al tema del colegio, porque de sí, nuevo, creo que eso también es muy, muy interesante, ¿no? Justo hoy además has recibido las noticias, siempre hay una decepción, porque algo que también suelo decir con el tema de los colegios en general, también puede pasar con ciertas terapias, es que cuando nos dicen no, se siente como un rechazo. Se siente como un rechazo hacia nuestra familia, se siente como un rechazo hacia nuestro hijo, ¿vale? Eso, cuando lo hacemos obvio, cuando lo hacemos consciente, nos damos cuenta de que eso luego no es real. O sea, que decir, no es que nadie, no es personal, no es que te digan no queremos a tu hijo, te lo están diciendo, es lo que oímos, ¿de acuerdo? Pero claro. no es realmente eso. Yo siempre pienso que cuando te dicen no, podemos acomodar a tu hijo, no tienes espacio, no hay plaza, no tenemos personal, no tenemos capacitación. Hay una parte de lucha de decir esto no es aceptable, dependiendo del contexto y las circunstancias, porque de hecho puede ser, y lo es en muchos casos, discriminatorio, pero también hay que darse cuenta de que en muchos casos supone cerrar una puerta que tal vez no era la adecuada y que tal vez supone buscar alternativas que de otra manera no hubiésemos podido considerar. También decir, porque creo que esto también es súper importante, Rosario, para cualquier persona que nos escuche, que en muchos casos lo que más nos angustia es ese rechazo sentido acompañado de la falta de alternativas. Eso es muy duro. Claro, Porque cuando si hay sí, alternativas y te dicen aquí no, pero aquí sí. Bueno, o aquí no, pero claro, yo sé que hay otro sitio, hay otra escuela que también me gusta y vamos a ir por ahí.
Pues es como, pero cuando te dicen no y sientes que no hay alternativas, eso puede ser muy, nos puede hacer sentir muy aisladas, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo ves tú el tema de las alternativas. O sea, si esto, ya que lo tienes tan fresco de hoy, si esto también te ha hecho replantearte cuáles son las alternativas o cómo lo veo yo. Y también teniendo en cuenta que en el caso de Valentín, por supuesto, es un niño todavía muy pequeño y que por lo tanto también importante, quitarse también este estrés, este agobio, de decir, es que ya tengo que saber el colegio porque el niño tiene que ir al colegio, porque el niño tiene que aprender a hacer trigonometría. No, o sea, vamos a ver que son niños pequeños aún, sí, por supuesto, todos necesitamos educación, pero es muy, muy importante, sobre todo en la primaria, precisamente que el énfasis no sea lo académico y lo tradicionalmente educativo, sino precisamente la calidad social y lúdica del entorno, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo estáis con el tema de las alternativas ante esta decisión de hoy. Bueno, es difícil porque acá en Francia, como te decía, yo considero que están bastante retrasados en tema inclusión, escolaridad. Las cosas están cambiando muy lentamente. Por ejemplo, al lado de varios países de Europa están muy retrasados, lamentablemente. Valentín fue al jardín maternal a un aula especializada en TEA, con lo cual se pasó muy bien, y ahora que le tocaba pasar a la primaria, hay muy pocas opciones. Por el perfil de él, nos sugirieron un instituto especializado en el cual hizo una pasantía y nos dijeron que sí, que podía entrar si se liberaba una plaza. Y había otro niño que tenía posibilidades de salir y que finalmente hoy se confirmó que no sale, con lo cual no tiene posibilidades de entrar, o sea, entra en lista de espera, son más o menos 5 años. A mí, sinceramente, ese instituto nunca me había cerrado del todo, pero sí entendía que en la escuela ordinaria con acompañante tampoco era la opción más adaptada por Valentín, que tiene cuestiones sensoriales, eh, tiene muchas molestias por los ruidos, cuando hay mucha gente, él, él se siente más cómodo en lugares con menos gente y demás. Nosotros nos hemos planteado mudarnos de país y todo, pero siempre ponemos todo en la balanza, ¿no? Y por el momento, por el trabajo del papá no es posible, probablemente en algunos años sí, vamos a ver, ahora es todo un nuevo escenario. Sí creo, y te escuché decirlo también una vez respecto de otros temas, y yo coincido que son decisiones emocionales, eh, el hecho de mudarnos o no. eh, una vez más, la escuela hace parte, pero lo principal somos nosotros, su hogar, no le va a faltar nada. Bueno, ahora empezará la escuela con acompañante y compensaremos acá en casa con otra serie de terapias y profesionales. Entonces, bueno, trato de que no me quite el sueño al mismo tiempo que busco otras alternativas, pero acá son casi nulas realmente, no hay colegios especializados, no, 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 para nada. Si los hubiese, aunque sean privados, ya los hubiésemos contactado. Así que bueno, esa parte es muy lamentable, muy dura, muy injusta sobre todo, porque bueno, yo trato de seguir adelante, ¿no? Pero no quita que sea injusto, porque ¿no? Si hay cosas que no están resueltas por parte de la sociedad, entonces la familia tiene que adaptar todo, trabajos, todo, ya sabes. Entonces, bueno, pero eh, ya sabemos que hay cosas injustas que no dependen de nosotros, y nada, le vamos a encontrar la vuelta como siempre. Sí, yo siempre digo que de nuevo, sobre todo en estos momentos de transición a la primaria, muchas veces hay esa prisa el niño ya tiene que ir al colegio y tiene que ir a un colegio ya con con el perfil, o sea, con el perfil de apoyo que le va a ayudar y tal. Y claro que sí, pero de nuevo es como hay elementos que son más importantes en ciertos momentos y esto depende del niño, por eso los padres son la pieza clave, porque son los que mejor conocen a su hijo, a su hija. Entonces, en el caso de niños pequeños, no dejarse llevar solo por lo académico. Es que nos enfocamos demasiado en lo académico o Tal en cual.
Y no, o sea, no, con 6 años eso no es lo más importante. Lo más importante es que tenga una buena experiencia social y lúdica, digamos, de disfrute. Has hablado antes de la Sí, palabra disfrutar. Y esto creo que de nuevo nos olvidamos para nosotras, para nosotros como padres y madres, también nos olvidamos para nuestros hijos. Cuando son más pequeños, no, porque es como, bueno, los niños pequeños pues están todo el día jugando, esa es su manera de operar. Cuando ya empiezan a estar en edad escolar, parece que es que ya tienen que empezar a ser personitas, ¿no? Como adultos sí, pequeños. Y entonces ya, bueno, tienes el trabajo y luego ya puedes jugar, pero es primero tu trabajo, que es estudiar o hacer los deberes o simplemente pasar X horas en la escuela. Y nos olvidamos que se aprende disfrutando, se aprende jugando. Es que los seres humanos aprendemos jugando, independientemente de que seamos neurotípicos o neurodivergentes. Esto ya lo dice totalmente, la ciencia. Entonces, totalmente. toda esa parte lúdica y de disfrute, sobre todo en primaria, es lo más importante. Y que haya una asociación emocional positiva, que nos vuelve un poco a este punto que decías de las decisiones emocionales. Las personas, todos, elegimos inconscientemente y conscientemente en base a lo que hemos sentido en situaciones similares anteriormente. Entonces, lo más importante es que haya una trayectoria positiva a nivel emocional de las experiencias de nuestros hijos, porque eso hace que también no solamente vayan adquiriendo habilidades y, digamos, desarrollándose en ambientes seguros y en ambientes amables, sino que además hace que de alguna manera empiecen a tener también como una mayor apertura, a pesar de que haya muchas veces rigideces cognitivas y conductuales, porque son mecanismos de defensa, pero es si el mundo le resulta tan avasallador a veces, vamos a enfocarnos en encontrarle un mundo, en este caso a nivel, por ejemplo, de la escuela, que sea lo menos avasallante posible, porque de lo que se trata es de que él esté a gusto, aprenda y haga asociaciones positivas. Porque si no, de nuevo, el problema muchísimas veces es que las asociaciones son negativas. Y Ujú. entonces, claro, luego llegamos a edades más, ¿no? De adolescentes y tal, en los que no quieren ir al colegio, o no quieren estudiar, o no quieren tal. Y no es necesariamente porque estén teniendo problemas en ese momento, tal vez sí, sino también Por las porque asociaciones exacto, negativas. ya hay una Sí, asociación negativa de aquí yo voy a que me exijan, aquí yo voy a que me sí, pidan, aquí yo voy a que mi sistema nervioso se colapse, sin a lo mejor sean capaces por supuesto, de hacer ese análisis, ¿no? Que estamos haciendo ahora. mm, Pero ellos saben que no están bien, ellos saben que no se encuentran bien, ellos saben que no están operando sí, idealmente, ¿no? sí. Óptimamente. Entonces es complicado. Bueno, es lo que yo por lo menos, nosotros como familia hemos sentido que acá, al menos en este país, se pone mucho el foco en ese tipo de terapias donde se exige, por ahí a veces están más preocupados porque aprenda a saludar bien y no a que sepa elegir qué es lo que quiere. Entonces, a mí se me armó como una revolución en mí de qué es lo que yo quiero para mi hijo, ¿no? Entonces, de nuevo, poner el foco en lo esencial, en lo importante, rodearnos de profesionales que sí, aunque no estén físicamente acá, saber que nosotros como familia somos lo más importante, juntos en Francia, en Argentina, donde sea, y eso me da mucha tranquilidad, porque realmente vivimos en una sociedad, creo que es a nivel mundial, acá se ve mucho, pero se les exige, sobre todo a las personas diferentes, neurodivergentes, que, bueno, ya sabemos, ¿no? Que crucen a nuestra vereda como si eso les fuese fácil, en lugar de nosotros adaptarnos. Hace poco lo llevamos al dentista y Valentín no se quería revisar la boca y la mujer me dijo, se tiene que quedar quieto. Y yo le digo, existe la posibilidad de que te agaches un poco para que él no tenga que, digamos, me voy a quebrar la cadera, me dijo. Y era un centro adaptado, ¿eh? Entonces, y así miles de anécdotas, estamos muy lejos de realmente ser respetuosos con las diferencias y sobre todo de adaptar, porque las verdaderas adaptaciones significan no te exijo que me mires a los ojos, no te exijo que me digas adiós, digamos, adaptar, realmente aceptar, pero de verdad y no solo como sí, ¿no? Entonces, hay veces que de verdad con mi marido decimos, bueno, la verdad, sí, prefiero que esté algunas horas más en casa con gente que sí, que sea respetuosa de su modo de ser,
estamos muy tranquilos en ese sentido, que no quita que sea injusto, ¿no? Para Valentín como para tantos otros, no tener ciertos espacios a nivel escolar adecuados y en otros entornos. Totalmente. Y de nuevo, qué interesante, porque esto también es muy cultural. Es muy cultural. Y de nuevo, Sí, fíjate que yo, o sea, yo soy socióloga originariamente y cuanto más he aprendido también sobre neurodivergencia, sobre el paradigma de la neurodiversidad, sobre cómo es mi hijo diferente y cómo al final también todos somos diferentes, sin obviamente necesariamente tener todos neurodivergencias, más me doy cuenta, más vuelvo a donde empecé, que es, pero vamos a ver, que estos son todo constructos sociales, que esto no viene dado. totalmente. No, esto no es ciencias naturales, esto no viene dado por el hecho de vivir en este planeta, esto viene dado por el hecho de que tenemos un cerebro humano que lo que hace es anticipar, codificar y esperar, es decir, las expectativas, estamos constantemente. Y el tema es que ese mundo lo creó una sociedad neurotípica, está diseñado por y para neurotípicos. Entonces, y te cuento, perdón, una última anécdota que en relación a eso, hace poquito, hace 2 semanas fue el cumpleaños de Valentín, que cumplió 6. Yo hace tiempo ya me di cuenta que a él no le va la típica fiestita de ruido, globo. Entonces decidimos llevarlo a un safari acá cerca a ver animales al aire libre, que obviamente le apasiona. Se pasó súper, pero cuando volvimos me ganó mi deseo de mamá típica y le ofrecí una torta con algunos, no, nosotros solos estábamos, creo, y los abuelos. Y no quiso soplar las velitas. Y a mí me dolió mucho, porque yo quería la foto abrazándolo y esa noche me quedé como angustiada. Y después traté de pensar un poco más y dije, yo necesitaba la foto. Valentín no. No sé qué le pasó con el fuego, porque a veces sopla, otras no. Y después pensé un poco más. No solo que era yo y no Valentín la que necesitaba la foto de cumpleaños, sino que ¿quién dijo que hay que soplar velas en un cumpleaños? ¿Quién dijo que hay que tener una torta? O sea, me empecé a replantear tantas cosas y me di cuenta que Valentín me enseña tanto, tan chiquito él, pero alargar expectativas, mandatos, rituales. De verdad me hace vivir más liviana respecto de cómo era, ¿no? Entonces es un aprendizaje constante con Valentín. No, al otro día, bueno, lo llevamos a la pileta, la pasó súper bien. Y eso es realmente adaptar, es ir por donde a él le haga bien. Y además que era su cumpleaños, él elige. Pero también es importante, Rosario, o sea, me encanta este ejemplo, me encanta, porque es un ejemplo muy concreto, es un ejemplo muy como aterrizado en el día a día, es algo que todos hemos vivido, porque de nuevo, todos hemos querido, o sea, yo era la primera que a Adrián con 2, 3 años les hacía unas fiestas multitudinarias, ¿sabes? Y era, pero bueno, vamos a ver, esa fiesta no se la hacía para Adrián, en realidad esa fiesta me la hacía para mí. Yo quería que me festejasen a mí el ser madre, ¿no? En el fondo. Pero bueno, muchas veces, de nuevo, operamos de manera inconsciente. No nos damos cuenta de que mucho de lo que decimos que es para nuestros hijos, en el fondo es para nosotras. Y aquí el punto que quiero hacer también es, qué importante que tú también te acompañes a ti misma en el sentido de decir, yo por la noche, ¿no? Después de que no quiso soplar las velas, yo estaba, ¿no? A lo mejor pues estabas triste o estabas decepcionada o te sentías de alguna manera constreñida y ahí es donde tomaste la conciencia, tuviste la toma de conciencia. Pero qué importante poder acompañarnos también a nosotras y decir, au, esto me ha dolido, pero ok, voy a ver por qué. Porque no es, o sea, mi hijo no tenía ninguna intención de hacerme doler, ¿no? De darme este dolor, o de darme esta decepción, o de darme este disgusto, ¿no? Que muchas veces son disgustos pequeños. Ese momento de constricción emocional es el momento en el que nos tenemos que acompañar. Porque en ese momento que nos damos esa autocompasión de decir, oye, es que me siento triste, o es que me siento decepcionada, o es que me siento como que me he perdido algo, ¿no? Como que esto me lo dicen mucho las madres, es que siento que mi maternidad no es como la que... No tengo la maternidad que yo quiero. Pero entonces es como, bueno, pero esa es tú, o sea, esa es tu decisión. Esa es tu carga.
esa es tu expectativa, o digamos tu conjunto de expectativas, que son muchas, ¿vale? Entonces, ¿quién puede aliviarse de esas expectativas? Solo tú. Eso no se lo puedes dar a tu hijo, porque tu hijo no ha venido al mundo para cumplir tus expectativas, ni las del padre ni las de nadie. Total. Entonces, solo nosotras nos podemos liberar, pero para liberarnos tenemos que ser... Hay un paso previo que es el de estar presentes con esa congoja o con esa decepción o con esa tristeza o con ese no saber, ¿no? De, ay, bueno, no, a muchas veces nos quedamos con esa sensación de, esto no era lo que yo me esperaba, esto no era lo que yo quería una foto con él o yo quería que tal, ¿no? O yo quería cantarle el cumpleaños y se tapó los oídos y ya no quiso, lo que sea, ¿sabes? Entonces, pero ese momento es nuestro, ese es un momento de reconexión con nosotras, con nuestras emociones, para decir, oye, aquí la que se siente mal soy yo, voy a ver por qué. Entonces, fíjate lo Totalmente. bonito de ese ejemplo que nos has puesto, que además nos has acompañado a lo largo de todo el ejemplo. No solamente te has quedado en, pues no quiso soplar las velas, ¿no? Y no quiso lo que sea, sino que también te fuiste más allá de, ok, yo me sentí mal y luego pensé, pero ¿y por qué me siento mal? Y estos son mías, son mis expectativas, no es suyo. ¿Y por qué? ¿Y quién ha dicho que hay que soplar velas? ¿O quién ha dicho que Ahí hay que está la poner globos? construcción social, tal cual. Exacto, Sí, exacto. Así que sí, súper, sí. súper, súper interesante y por eso yo sé que a veces hay personas que no están en este punto de recibir, digamos, este mensaje, pero el mensaje para mí siempre ha sido el mismo desde que yo misma realicé mi propio cambio y transformación personal, que es la neurodivergencia de mi hijo me regala sobre todo libertad. Libertad para cuestionar todo, para cambiar todo lo que no guste, no encaje con sus necesidades, con las mías, pero sobre todo para cuestionar todo, porque nada está predeterminado, nada más que la importancia del apego y la conexión con nuestros hijos. Esto es, somos mamíferos, somos humanos, mamíferos, primates. Somos animales sociales, necesitamos la conexión, independientemente de que seamos autistas o no, o de que seamos... Independientemente de la forma, total. Exacto, o sea, eso es lo único que está predeterminado porque es parte de cómo está diseñado nuestro cerebro y obviamente y nuestro funcionamiento como humanos. Pero lo demás se puede cuestionar todo, se puede cuestionar todo. Entonces, no ser víctimas de unas expectativas que en muchos casos ni siquiera vemos como expectativas. Simplemente las tomamos como la verdad. Esta es la verdad. Esto es lo que se hace. Bueno, ¿y por qué? Así que Totalmente. cuéntanos, Rosario, de qué estás más orgullosa hasta la fecha en ti misma con respecto a tu maternidad, con respecto a este recorrido del que nos has dado unas pinceladas aquí. Bueno, respecto de mí misma, creo que de mi poder de adaptación y de transformación, yo venía de un modo de ser muy, de tener toda una vida bastante típica y controlada, de que todo encaje. Valentín realmente vino a romper todo eso y más allá de que yo aprendí a soltar expectativas y esto de soltar mandatos, vivir más libre totalmente, se siente mucho mejor vivir así. Eh, Además de todo eso, creo que me transformó en mejor persona, finalmente, más tolerante, con todo tipo de diferencias. Bueno, siempre me consideré una persona abierta a las diferencias, pero de corazón todas las diferencias, eh, hasta las cosas más mínimas. Yo creo que es increíble lo que se transforma una mamá, eh, porque es en el día a día. eh, una vez que uno acepta eh, y entiende eh, que su hijo es así, eh, nada, todo se vuelve más bonito y creo que estoy pudiendo, que me falta, pero en ese sentido me transformé en una persona con más empatía, eh,
y flexibilidad, sobre todo. Importante, qué importante y de nuevo, qué regalo porque muchas de Sí. nosotras tampoco nos hubiésemos transformado o no hubiese sido de esta manera o tal vez con esta sensación de necesidad de esto tiene que, yo tengo que cambiar ya, ¿no? Incluso hasta a veces de urgencia, ¿no? Sin esta situación, ¿no? A veces la vida siempre, yo siempre pienso que la vida nos da los toques que nos tiene que dar para poder ir gestionándonos mejor, pero en muchos casos se necesita de, digamos, toques fuertes para Sí. replantearse tantas cosas, ¿no? Entonces, Y también el hecho de cuestionármelo todo y de volver a lo esencial, creo que fue uno de los mayores aprendizajes que me dio Valentín. Yo necesitaba como muchas cosas siempre, y está bien, y uno las puede buscar, pero en la relación con mi hijo creo que lo esencial, que es lo más importante, me enseñó a concentrarme en eso, ¿no? Que todo lo demás no importa tanto. me encanta además esta frase de volver a lo esencial, absolutamente. Y de nuevo, lo esencial es la conexión y ya lo hemos dejado muy clarito. Cuéntanos, Rosario, ¿cuál es tu mayor deseo para tu hijo, para Valentín? Mi mayor deseo siempre es que él pueda ser quien es, sin más, y que pueda yo darle las herramientas para ser su mejor versión, sin necesidad de cambiarle nada, que pueda ser quien es, y que el mundo sea lo más amigable posible para él como para todos. Me- Siendo quien es, siguiendo sus intereses, esos intereses profundos que me encantan, eh, nada más, que siga sus pasiones. Me encanta, lo comparto plenamente. Y para finalizar, ¿cuál es tu mayor deseo para ti? Para mí, eh, poder disfrutarlo mucho, 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 mucho cada día en primer lugar, poder fluir con él en esta vida, eh, sin que importe tanto todo lo demás y concentrándonos en lo esencial, porque lo demás puede ir cambiando de escuela, de lugar, de país, no importa mucho, pero lo esencial es tenernos, disfrutarlo, poder disfrutar de la maternidad, aunque sea diferente, como bien nos enseñás vos todos los días. Y fijaros que el tema del disfrute me parece tan importante que de hecho cuando cambié, he estado realizando algunos cambios en mi página web y mi página web según llegas es disfruta de tu maternidad atípica. Tengo que hacer claro que estoy hablando sobre todo de maternidades atípicas porque obviamente ese es el público al que me dirijo. Yo diría que disfruta de tu maternidad, por supuesto, de la manera que sea, seguro que tú también quieres eso precisamente para tu otro hijo, ¿no? Disfrutar de tu maternidad tal y como es Tal como es. con tus dos hijos, ¿no? Sí, Entonces, porque nos hacen un poco creer que no vamos, que no se puede disfrutar si pasa esto, y sí se puede y se debe. totalmente. Pues con esa frase tan potente, Rosario, me despido. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu generosidad de tiempo y también de corazón para abrirte y contarnos un poquito de tu historia. Sé que va a resonar con muchísimas madres. Creo que también va a ser muy inspiradora para muchas madres porque de nuevo es importante entender que esto no requiere que nosotras seamos supermujeres o que nos torzamos de todas las maneras para hacer lo imposible. No, 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 no. Es que de hecho lo esencial es mucho más sencillo y mucho más alcanzable y al mismo tiempo mucho más a veces alejado y es la conexión. Cuando realmente conectamos con nosotras mismas, conectamos con nuestros hijos, todo cambia y eso está muchísimo más al alcance de lo que pensamos. Así que, de nuevo, te agradezco muchísimo, muchísimo tu presencia y tu participación en este programa. Gracias a ti, Maggie, un gusto como siempre. Te mando un beso grande. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.